Bienvenidos a la quinta y última parte del estudio de Sheldrake, editado por Betnoms. En este video veremos las hipótesis descartadas, la interesante conclusión de Sheldrake y cómo llega a ella. Los datos presentados en este trabajo implican que la espera de JT junto a la ventana cuando Pamela vuelve a casa no pueden explicarse en términos de ninguna de las siguientes hipótesis. Número 1. Una rutina. El comportamiento anticipatorio de JT cuando Pamela volvía a casa ocurría en varios momentos de la mañana, tarde y noche y no dependía de una hora rutinaria de regreso. Esto fue evidente en la serie de 30 regresos impedidos como se ve en figuras 3 y 4, así como en los experimentos con horas de regreso seleccionadas al azar, en figuras 1 y 2. Los datos de los experimentos de Wiseman, Smith y Milton en 1998, con tiempos de retorno seleccionados al azar, replican y confirman los mismos hallazgos, como se ven en figura 7. Además, en las observaciones de control, cuando Pamela no volvía a casa, JT no empezó a esperar a una hora determinada como se aprecia en figura 5. Número 2. Oír un vehículo conocido. En muchos experimentos, el comportamiento anticipatorio de JT ya era evidente en los periodos de pre-regreso, como se aprecia en figuras 2, 3, 4 y 6, antes de que Pamela hubiera salido realmente en un vehículo. Por lo tanto, antes de que hubiera podido oír ningún sonido característico. Cuando realmente viajaba a casa, JT estaba esperando en la ventana cuando el vehículo estaba al menos a 6 kilómetros de distancia, y en algunos casos a más de 25. Aunque los perros pueden oír tonos más altos que los seres humanos, su sensibilidad general a los niveles de ruido es similar a la de las personas. No es posible que JT pudiera oír los sonidos de coches familiares a esas distancias, con todos los ruidos de fondo del Gran Manchester, y de forma independiente a la dirección del viento. Además, JT también esperó a Pamela de forma similar, cuando viajaba en taxis u otros vehículos desconocidos para él, efecto que vio Sheldrake en el 98 y en el 99, y experimentos independientes, replicados por Wiseman, Smith y Milton, que se muestran en figura 7. Número 3. Recibir pistas de otros en casa. Pamela no les decía a sus padres, ni a su hermana, cuando volvería a casa, y a menudo ni ella misma lo sabía de antemano. Pero tal vez en algunas de las llegadas de Pamela a casa, sus padres o su hermana podrían haber adivinado aproximadamente cuándo volvería, y consciente o inconscientemente, comunicar sus expectativas a JT. Pero esta posibilidad no puede explicar el comportamiento de JT en los ensayos con horas de regreso seleccionadas al azar, vistos en figuras 1, 2 y 7, ni cuando estaba solo, como se ve en la figura 6b. Número 4. Memoria selectiva o información selectiva de los datos. Las grabaciones de video permitieron registrar todas las visitas de JT a la ventana, y los datos presentados en este trabajo incluyen todas las visitas que hizo, incluso aquellas que estaban obviamente relacionadas con acontecimientos que ocurrían fuera, tales como gatos que pasaban por la ventana, o cuando estaba durmiendo junto a ella, a la luz del sol. Las cintas de video fueron analizadas a ciegas, por personas que no conocían los detalles de los experimentos. Por lo tanto, no había margen para la memoria selectiva o la presentación selectiva de datos. Los datos de los experimentos realizados con JT por Wiseman, Smith y Milton en 1998, en figura 7, también muestran el mismo patrón de comportamiento de JT que muestran los experimentos de Sheldrake. Número 5. Aumento de frecuencia. Los datos de la figura 4 y el análisis estadístico descrito anteriormente muestran que las visitas de JT a la ventana no eran explicables en términos de que fueran a más a medida que Pamela estaba ausente. Hecho comprobado en los experimentos de control en figura 5. Su espera junto a la ventana estaba más relacionada con los regresos de Pamela que con el tiempo que había estado fuera de casa. Conclusión de Sheldrake. La posibilidad de la telepatía. JT parecía detectar la intención de Pamela de volver a casa, de un modo que no podía explicarse con ninguna de las hipótesis normales consideradas anteriormente. Tal vez respondiera telepáticamente a sus intenciones. La hipótesis de la telepatía no solo concordaría con el comportamiento de espera de JT cuando Pamela estaba realmente de camino a casa, sino que podría ayudar a explicar por qué JT empezó a pasar más tiempo en la ventana antes de que ella se pusiera en camino de regreso. En situaciones de la vida real en las que Pamela volvía a casa, en momentos no rutinarios de su propia elección, las anticipaciones de JT empezaban regularmente en el periodo de pre-retorno, antes de que empezara a conducir de vuelta a casa, como se aprecian en figuras 3, 4 y 6. Este patrón de comportamiento concuerda bien con la hipótesis telepática, porque antes de subirse al coche y conducir, o ser llevada, Pamela estaba formando la intención de volver a casa y preparándose para hacerlo. Si JT estaba respondiendo telepáticamente a su intención de volver, se esperaría que él mostrara esta anticipación antes de que ella realmente se subiera al coche. Pero JT también mostró signos de anticipación en los experimentos en los que Pamela volvía en momentos elegidos al azar
antes de recibir la señal de irse a casa, como muestran las figuras 1 y 2. ¿Cómo pudo anticipar cuando iban a pitar a Pamela? Quizás sea concebible que JT captara telepáticamente la intención de Sheldrake de pitar a Pamela a más de 300 kilómetros de distancia, pero esta posibilidad no se tomó muy en serio. En 2 ocasiones el pitido no lo hizo Sheldrake, sino alguien que ni Pamela ni JT conocían, y JT respondió de antemano, como se ve en figura 2. Tal vez también sea concebible que JT tuviera una precognición del momento en que Pamela sería pitada, pero esto implicaría introducir otra hipótesis paranormal, además de la hipótesis telepática. Es más simple considerar una posible explicación en términos de telepatía con Pamela. En todos los experimentos, con horas de regreso elegidas al azar, Pamela sabía que iba a recibir un pitido para volver a casa, en un periodo de tiempo determinado. Lo ideal hubiera sido que su mente hubiera estado totalmente ocupada con otros asuntos hasta que sonara el pitido, pero inevitablemente, a veces pensaba en la señal para volver a casa, antes de que llegara, sobre todo, si se producían hacia el final del periodo de tiempo, en el que sabía que la llamarían. JT podría haber captado estos pensamientos anticipatorios, del mismo modo que parecía responder a su intención plenamente formada, de volver a casa. Si JT estaba respondiendo a la expectativa de Pamela, que pronto recibiría la señal para volver, entonces esperaría que este efecto anticipatorio se mostrara más cuando el pitido llegara hacia el final del periodo en el que sabía que sería pitada, que al principio. En 4 de los 6 ensayos en los que se pitó a Pamela, en la primera mitad del periodo, el pitido temprano, JT no mostró ninguna anticipación antes de que Pamela se pusiera en marcha, como se muestra en figura 2. Por el contrario, hubo signos de anticipación en todas menos en una de las pruebas de pitido tardío. La excepción fue un ensayo en el que JT no se acercó a la ventana durante todo el experimento. Por lo tanto, la anticipación de JT al pitido que señalaba el regreso de Pamela puede haber estado relacionada con su propia anticipación del pitido, que tendía a ser mayor cuanto más tarde llegaba la señal. En los experimentos realizados por Richard Wiseman y Matthew Smith en figura 7, se produjo una anticipación similar a la puesta en marcha de Pamela. También en este caso, la respuesta precoz de JT pudo deberse a la anticipación de Pamela, mientras estaba con Matthew Smith, esperando a que le dijera cuándo volver. A Pamela le resultaba imposible no pensar en volver a casa. El propio Smith sabía cuándo iban a salir, porque la hora determinada al azar se había fijado de antemano. Bien podría haber comunicado su anticipación a Pamela de forma inconsciente, por ejemplo, a través de una tensión creciente, a medida que se acercaba la hora predeterminada. Además, en los 3 experimentos, la hora de regreso elegida al azar se encontraba en la segunda mitad del periodo experimental, lo que correspondía a los pitidos tardíos de los experimentos de Sheldrake, como se ve en figura 2b. Esta anticipación creciente por parte de Pamela, de que pronto se iría a casa, a medida que avanzaba el periodo experimental, era una característica inevitable del diseño experimental adoptado tanto por Sheldrake como por Wiseman, Smith y Milton. ¿Por qué JT a veces no reaccionaba a los retornos de Pamela? En toda la serie de experimentos con JT, en algunas ocasiones, no mostró su comportamiento anticipatorio habitual. En la serie preliminar de 100 observaciones, no lo hizo, en 15 de ellas. En algunas de estas ocasiones estaba cansado después de largos paseos, en otras podía sentirse mal, y en otras, estaba distraído por una perrita en celo en un apartamento vecino. Solo en unos pocos casos, no había ninguna razón obvia para que no reaccionara. En la serie de 12 experimentos con tiempos de retorno seleccionados aleatoriamente, no se acercó a la ventana en un experimento, como se ve en figura 2. En la serie de 30 regresos sin pitidos, no mostró su comportamiento anticipatorio en 6 de los experimentos. Cuando JT se quedaba solo en su piso, su falta de comportamiento anticipatorio era más habitual que excepcional. En la mayoría de las ocasiones no fue a esperarla a la ventana, ya que ni siquiera la visitó. Sin embargo, en 15 de 50 ocasiones, sí mostró su patrón habitual de anticipación, esperando en la ventana cuando Pamela regresaba. Así pues, parecía capaz de anticiparse al regreso de Pamela cuando estaba solo, pero no solía hacerlo. ¿Por qué no lo hacía? Sheldrake pensó, se debía a una cuestión de motivación. Su espera en la ventana mientras Pamela regresaba a casa puede haber sido más por el bien de comunicar su anticipación a los miembros de la familia de Pamela, como para decirles que ella estaba en camino. Cuando no había nadie a quien decírselo, estaba menos motivado para esperar en la ventana. Sin embargo, a veces lo hacía. La diferencia en su comportamiento en el piso de Pamela y en el de sus padres era una cuestión de motivación. En ambos lugares, a veces esperaba junto a la ventana cuando Pamela volvía, y a veces no. En el piso de los padres de Pamela, la proporción de ocasiones en las que esperó con respecto a las que no lo hizo fue de aproximadamente 80 a 20, mientras que cuando estaba solo en el piso de Pamela, era de 30 a 70. Implicaciones evolutivas. La hipótesis de que algunos perros, como JT, pueden anticipar telepáticamente la llegada de sus dueños, necesita obviamente más pruebas. Sheldrake
ha obtenido posteriormente más resultados comparables con otros perros. Muchos propietarios de animales afirman que otras especies domésticas, especialmente gatos, loros y caballos, presentan un comportamiento anticipatorio similar. También valdría la pena investigar si los animales en libertad parecen saber cuándo van a volver a casa los miembros de su grupo. Por ejemplo, los cachorros de lobo, que esperan en su guarida, muestran signos de anticipación antes del regreso de los adultos con comida, pero esto aún no se ha investigado. Aunque los parapsicólogos y los investigadores psíquicos hayan realizado muchas investigaciones sobre la telepatía de persona a persona, hay muy pocas investigaciones sobre la telepatía de persona a animal, o de animal a animal. Si resulta que la comunicación telepática se da realmente entre animales no humanos, esto implicaría un origen biológico y evolutivo de la telepatía de persona a persona, y permitiría que este fenómeno paranormal pareciera más normal, al menos, en el sentido de que es biológico y que tiene una historia evolutiva. Espero que hayas disfrutado este video editado por Vetnoms y basado en el interesante estudio realizado por Rupert Sheldrake.